Para profundizar en cómo serán las relaciones laborales en el próximo gobierno y los desafíos que se vienen para los próximos meses, hemos invitado a Nelson Larrañaga, que es abogado especializado en relaciones laborales del Estudio Ferrer. Gracias por estos minutos. Gracias por haberme invitado. Bueno, viendo la reunión de la semana pasada y los resultados, lo que dijeron, se habló de establecer el diálogo como una de las principales metas, de tener un canal directo de comunicación. ¿Qué señales le deja esto para lo que se viene? Creo que muy positivas, en el sentido de que en las relaciones laborales es fundamental el diálogo y la negociación, la buena relación de los actores sociales con el gobierno, esa es la clave. Es decir, tiene que haber del lado del gobierno una actitud proactiva, colaborativa, de trabajo en equipo con los actores sociales. Hemos sostenido que en realidad los artífices de las relaciones laborales son los actores sociales, o sea, empleadores y trabajadores. El gobierno ayuda, colabora, hace un verdadero trabajo de equipo, pero no debe incidir hacia un lado o hacia el otro. Es lo que justamente los partidos coaligados dijeron en el compromiso, ¿no? Exactamente, y ese es un muy importante punto, porque si uno ve el discurso que viene trayendo la calle Pou y la coalición en sí, venimos de un Ministerio de Trabajo que estaba desbalanceado a favor de los sindicatos, y dicen ellos en su compromiso, lo que queremos es establecer un Ministerio de Trabajo que sea equidistante, o sea, que no tome partido por un lado o por el otro. Efectivamente, eso desde su punto de vista fue así en los últimos años, y bueno, ¿y qué implica ese rol que se le quiere dar al Ministerio de Trabajo? Todos los partidos políticos de la oposición, si uno lee los programas de gobierno, todos coinciden en esa mirada de que hubo un desbalance en el rol del Ministerio de Trabajo. O sea, el rol del gobierno en las relaciones laborales no puede tomar partido así directamente por razones ideológicas a favor de uno de los sectores, como ocurrió en el transcurso de estos años. Es decir, en la propia negociación colectiva se veía una cierta inclinación hacia los sindicatos, o sea que estaba corrido, como dijo el ministro, el péndulo hacia un lado. Entonces él quiere volver el centro, generar confianza en los actores sociales de que no va a haber esa inclinación hacia los intereses de una de las partes. Escuchará las posiciones de ambas partes, buscará la armonía de los intereses, aportará solución. Ese es el rol del gobierno. Claro. En las relaciones laborales. O sea, tampoco sería prudente que se pasara para el otro lado y que tal vez se tomaran demasiado en consideración los reclamos de las cámaras empresariales, por ejemplo. Claro, claro. No, esa es la idea, es decir, escuchar a las dos partes es lo que se llama la escucha atenta, es decir, primero saber qué están pensando las partes, qué propuestas tienen, y ahí el gobierno colabora, hace un trabajo en equipo. Los actores sociales, si quieren, pueden negociar aparte, ¿verdad? Y de hecho muchos de los acuerdos en las rondas de consejos de salarios terminan siendo bipartitos. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es el principal desafío, a su juicio, en relaciones laborales que tiene el próximo gobierno, teniendo en cuenta este escenario en el que la mesa como está servida, tanto de desempleo como, bueno, ya yéndonos para otras áreas, el tema de la economía? El primer paso, el primer desafío va a ser los lineamientos salariales que el nuevo gobierno va a emitir. Es decir, ya lo anunciaron de que va a haber lineamientos salariales. Se va a proteger el poder de compra de los salarios y los salarios sumergidos. Y que luego se van a obtener aumentos por encima de la inflación si hay ganancias de productividad. Esa es la clave que van a tener que trabajar los actores sociales y el gobierno, formular indicadores de productividad laboral. Para eso, en el compromiso por el país, está previsto que se cree un consejo técnico permanente donde estudie la realidad económica de cada uno de los sectores de actividad y en base a eso hacer los ajustes de los lineamientos generales a la realidad de cada sector. Eso es lo que se habla y eso evidentemente es un desafío. El otro desafío es
propender a la derogación del decreto que legitimó la desocupación en el lugar de trabajo. Que eso ya dijeron, ratificó Mieres el otro día, que era un compromiso asumido y que se iba a hacer, que uno puede preguntarse, bueno, en los hechos eso, una vez que se derogue ese decreto, si efectivamente el gobierno cumple, ¿qué va a implicar? ¿Qué cambio va a implicar? Creo que el presidente del PCNT dijo que igual las ocupaciones... Que igual van a hacerlas, hasta que los desalojen. Los desalojen. Es decir, ahí creo que va a tener más incidencia el cumplimiento de la ley. Y la ley lo que dice es que la garantía del ejercicio de los derechos por parte de los trabajadores y los empleadores que quieren trabajar en una situación de ocupación es el desalojo administrativo por parte de la policía. La policía es la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, tiene que haber un desalojo administrativo, policial, dotando de todas las garantías de persuasión, ¿no? Como dice la ley de procedimiento policial, y lograr la desocupación, tal cual como ocurre en los locales públicos. Volviendo un segundo para atrás al tema de la productividad, que lo dejó ahí picando, desde hace tiempo se viene hablando sobre indicadores de productividad, pero tal parece que al menos por ramas se topan con dificultades a la hora de establecer, porque una cosa es una empresa que es de la misma rama que de la otra, pero tal vez tiene una forma de trabajar diferente, una realidad diferente, y es tal vez difícil después eso llevarlo a cabo, ponerlo en blanco sobre negro en los convenios colectivos. ¿Cuál cree que es el mayor desafío para lograr avanzar realmente en que haya indicadores de productividad? Y bueno, creo que ese consejo técnico que está previsto que se cree es el que va a tener la misión de estudiar la realidad de cada rama de actividad y cuáles son las características de esa rama de actividad, cuáles son las empresas que la integran, el tamaño de las empresas, los mercados para los cuales trabaja. Y bueno, va a haber que no puede haber indicadores genéricos, sino que va a haber indicadores específicos. De repente se agrupan empresas en función del mercado, el tamaño, y para esas empresas puede haber indicadores de productividad ajustados a esa realidad. En general se dice que no han prosperado los indicadores de productividad por rama de actividad, sino que son a nivel de empresa, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo de asumir ese desafío, porque el salario va a mejorar por encima de la inflación si hay ganancias de productividad, porque es la única forma de poder competir las empresas si tienen más productividad. Otros desafíos enormes tienen que ver con la generación de empleo que tiene el próximo gobierno, cómo hacer para crear, primero que nada, frenar la pérdida de puestos de trabajo y crear nuevos en un contexto, usted lo ha abordado en algún momento en sus columnas de opinión, de cambio tecnológico y lo que genera en el mundo del trabajo. ¿Cómo todos estos elementos se conjugan para generar justamente un cambio en la política pública? Sí, yo he analizado el tema del impacto en el empleo respecto del avance tecnológico, y ahí lo que planteo es formular o crear un grupo de trabajo multidisciplinario para abordar esa temática y estudiar, analizar qué sectores de actividad van a estar más afectados de pérdida de puestos de trabajo por el avance tecnológico, y en base a ese insumo, ese dato de la realidad, articular planes, programas que atiendan esa pérdida de puestos de trabajo, de manera de recapacitar a los trabajadores, recalificarlos y adaptarlo a los nuevos requerimientos de los puestos de trabajo del mercado laboral. Y en ese sentido, bueno, la Dirección Nacional de Empleo, el INEFOP, cobran una especial relevancia. Serán los programas claves, los institutos claves. Sí. Nelson Larrañaga, gracias por estos minutos y por su análisis de este mediodía. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias.